Ok, vamos entonces a terminar lo que nos queda, de nuevo, para esta última parte del capítulo del examen. Vamos a estar hablando un poquito de CRISPR. CRISPR es una técnica que está súper de moda, una técnica bien utilizada en los últimos tiempos. En cierto modo, quiero decir descubierta, pero realmente no es descubierta, es más bien el fenómeno fue descubierto en el 2013, un poquito antes, 2009, pero desde el 2013 se ha visto la posible aplicación de CRISPR como una herramienta de edición genética, edición de genes. Hoy en día, pues ya más adelante, cuando estemos viendo las aplicaciones de biotecnología, pues vamos a ver algunos casos en que CRISPR ya ha sido utilizado oficialmente y aprobado, ¿verdad? Para hacer modificaciones genéticas, por ejemplo, en plantas. CRISPR, lo que quiere decir CRISPR, primero que nada, ¿verdad? Ese nombre tan largo, lo que significa es cluster, ahí está la C, regularly interspersed short palindromic repeats. Vámonos por parte, vámonos a hablar un poquito, ¿verdad? Poco a poco de qué es lo que quiere decir todo esto. Lo primero que quiere decir cluster es que esto está amontonado, ¿verdad? Agrupado. ¿Qué es lo que está agrupado? Una serie de repeticiones palindrómicas cortas. Un palíndromo, si usted se recuerda, era o es por ejemplo, una palabra que lee lo mismo al revés y al derecho. La palabra kayak, si usted la ve, se escribe igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y en el caso de biología molecular, pues pensamos en palíndromos como estas repeticiones invertidas. Veíamos, pues, por ejemplo, las secuencias para las enzimas de restricción, que si teníamos en teoría algo que diga AAATTT, en la cadena de abajo leeríamos igual AAATTT, ¿verdad? Es una repetición invertida o un palíndromo. Así que estamos viendo que son repeticiones palindrómicas cortas, o sea que son de poca secuencia, de pocos nucleótidos, que están amontonadas y regularly interspaced, o sea que están regularmente espaciadas, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Que va a haber unos espacios entre ellas. Entonces, CRISPR, este fenómeno, estas secuencias se encuentran en bacterias de forma natural. O sea, esto no es inventado, esto es un fenómeno que existe en bacterias como una especie de sistema de defensa primitivo. Si usted piensa, pues, por ejemplo, en el sistema de defensa de los anticuerpos de nosotros, la idea es que una vez usted se expone al patógeno, vamos a crear anticuerpos contra ese patógeno y creamos también la memoria. De manera que la próxima vez que veamos a ese patógeno ya tenemos la memoria y podemos responder rápidamente y producir anticuerpos de una forma más eficiente. Pues algo similar va a ocurrir con CRISPR, pero obviamente pues no estamos pensando en términos de anticuerpos, sino algún tipo de defensa que pueda hacer o usar esta bacteria para defenderse de infecciones virales. Entonces lo que va a estar ocurriendo en el caso de CRISPR es que estas repeticiones, estos repeats que ustedes ven aquí en azul, que están regularmente dispersos por el genoma de la bacteria, en realidad son vestigios, son sobras de fragmentos de bacteriófagos que han infectado anteriormente a estas células y que la célula va recolectando y va guardando copias de esas secuencias, ¿verdad? A modo de memoria, para la próxima vez que ese bacteriófago infecte a la célula, ella tenga memoria de él y pueda entonces defenderse. Lo vamos a ver ya mismo cómo sería. CRISPR entonces existe en lo que llaman un CRISPR locus, una localización de CRISPR, que está formada pues por esas repeticiones, lo que son los spacers, que son las secuencias que hay entre una repetición y la otra, y eso es lo que se llama un CRISPR array, y vamos a tener aquí lo que llaman el leader. El leader no es otra cosa que una región que estimula, ahí está el promotor, y estimula transcripción, porque esta área, el CRISPR array, se va a transcribir. Y van a ver por qué, cuál es el objetivo de transcribirlo. Asociado al CRISPR array, vamos a tener lo que llaman los Cas genes o los genes Cas, CRISPR associated genes. Entre ellos hay una nucleasa que se llama Cas9, CAS9, que va a tener un efecto entonces bien importante en la defensa y eventualmente en los sistemas de edición de genes. Vamos a ver
¿Cómo funcionaría esto en términos, vamos a decir, normales, en una situación normal? Cuando un bacteriófago infecta la célula, de nuevo vamos a tener, esto sería el CRISPR array, donde está pues el leader, donde está el promotor, y aquí están mis genes asociados, ¿verdad? Voy a tener de nuevo una serie de repeticiones regadas, y entre medio de una repetición y otra, voy a tener entonces esos espacios. Un cantito, un fragmento del DNA de ese bacteriófago, lo que llama entonces un protoespacio, un protospacer, una vez el bacteriófago infecta, ese fragmento se retiene y se coloca, se introduce, se integra, como lo quieran ver, entre dos repeticiones. Cada vez que hay un protospacer que viene de un virus, de un bacteriófago, se inserta entre una repetición y otra, estamos entonces aumentando ese CRISPR array y estamos guardando memoria, la bacteria está guardando memoria de ese bacteriófago. ¿Cómo lo hace? Pues guarda memoria de lo que es su material genético. Yo tengo un spacer ahí que se parece a ti, pues yo te he visto antes. Y tengo este segundo spacer, se parece a otro bacteriófago, sí, te he visto antes a ti también. Entonces, una especie de memoria. ¿Cómo funcionaría esto en el caso de una célula procariota? Pues volvemos, vamos a ver una serie de etapas. Lo primero es que tenemos la infección del bacteriófago. El bacteriófago introduce su DNA y vean de nuevo lo que sería el genoma de la bacteria, y dentro del genoma el CRISPR locus está por aquí, aquí está el promotor, el leader, y aquí están los genes asociados a CRISPR, los Cas genes. Volvemos, cada diamante negro representa una de esas repeticiones que valga la redundancia, se repiten, que son la misma secuencia múltiples veces, y que son palindrómicas, o sea que son repeticiones invertidas, dicen lo mismo al revés y al derecho. Entre un spacer, una repetición y la otra, ese cantito de DNA correspondiente al virus, que es lo que llamamos el protospacer, va a quedar insertado ahí. Y si ustedes ven aquí, estamos viendo 4 colores. Esos 4 colores representan DNA de 4 bacteriófagos o regiones diferentes del mismo bacteriófago que ya pasaron por el proceso y se han ido guardando entre las repeticiones del CRISPR. Así que ya tenemos memoria de 4 virus, del rojo, del violeta, del amarillo y del verde. La segunda vez, la próxima vez que me infecte alguno de estos virus, volvemos, aquí está el rojo, el verde, el amarillo. Vamos a tener que, gracias a la presencia de este promotor, todo esto que está aquí, toda esta área que está aquí, se transcribe. Al transcribir, piensa entonces que en esa transcripción yo tengo lo que sería el pre-CRISPR RNA, que sería esta molécula de RNA desde principio por aquí hasta final por acá. Los diamantes negros aquí se convierten entonces en hairpin loops, porque como son repeticiones invertidas, de nuevo, si tenemos una repetición invertida, yo puedo parear esta área del DNA, doy un viraje en U con esta área del DNA. Imagínense que acá diga AAT, pues acá dice AATT. O sea que tengo el pareo de bases dejando el hairpin loop. Cada una de esos repeats va a estar entonces doblándose de esta manera, ¿verdad? Formando esos hairpin loops, y lo que separa a un hairpin loop del otro son los spacers. Los spacers, a su vez, corresponden a estos virus, a fragmentos de DNA de estos virus que fueron infectando anteriormente. ¿Ok? Donde ven ustedes aquí la flechita azul, va a ser entonces el punto donde la enzima, que se llama Cas9, que es uno de estos CRISPR-associated genes, esta enzima corta, va a cortar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. ¿Qué me está liberando? Pues me está liberando, por ejemplo, este fragmento que está aquí. Ese fragmento es este, ¿ven? Si en algún momento un bacteriófago entra a la célula y yo tengo el pareo de bases para ese fragmento en el bacteriófago, esto es lo que va a ocurrir. Obsérvenlo aquí con el caso del verde. Yo voy a coger este fragmentito, mírenlo aquí, y ese fragmento, una vez un bacteriófago intenta entrar, miren el fragmento aquí, esto es esto mismo. Esto que está aquí en verde es la región de DNA del bacteriófago. Así que voy a lograr, gracias a que son pareos de base complementarios, la voy a lograr aquí, un pareo de base entre el área que ya yo guardé como memoria y el DNA del bacteriófago que me está volviendo a infectar.
El truco aquí entonces está en que no solamente estoy reconociendo, ay, yo hago pareo contigo, quiere decir que yo te conozco, yo te reconozco y yo sé que tú eres un bacteriófago. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Con saber que tú eres un bacteriófago no me da. Tengo que hacer algo contra ti. Y ese algo es que Cas9, la enzima, de la misma manera que corta por aquí, también puede cortar el DNA del bacteriófago. ¿Cómo ella llega al DNA del bacteriófago? Ella llega guiada por este spacer, por ese hairpin loop. Ese hairpin loop la interactúa con ella y ella entonces se arrastra junto con toda esa molécula de DNA que va a reconocer el virus, y una vez ella llega donde está el bacteriófago, rompe el DNA, y de esa manera el DNA de ese bacteriófago no progresa, por lo tanto no vamos a tener un nuevo bacteriófago sintetizándose. Fíjense que le llaman esa tercera etapa RNA Guided Targeting. ¿Verdad? Estamos usando el RNA, producto de esa transcripción, para identificar el bacteriófago viral y, utilizando entonces la enzima correspondiente también a las que están asociadas, cortar ese RNA viral o ese DNA viral y no permitir entonces que ese bacteriófago se replique. Esa es la forma en que CRISPR funciona naturalmente, o sea, hace su función normal. ¿Cómo la hemos tratado de explotar? ¿Qué es lo que se ha tratado de hacer? Bueno, esencialmente, ¿verdad? Esto es bien complicado y hay muchas formas de hacer esto, pero una de las primeras y de las más estudiadas que se ha utilizado es básicamente artificialmente uno darle ese RNA guía, cambiar esto, ¿verdad? Cambiar este RNA que normalmente está en el spacer y hacer el RNA que yo quiero, y hacer el RNA también aquí que yo quiero para reconocer un área del genoma de lo que a mí me dé la gana. Por ejemplo, tratar de identificar si yo tengo, qué sé yo, vamos a decir, yo tengo aquí mi cromosoma en la célula y yo necesito editar esta área del cromosoma, este cantito. Si yo sé que dice esa secuencia de DNA de ese cantito, diseño un aparato de estos para que reconozca específicamente esa área, que forme el hairpin loop y que la enzima que viene asociada a ella me haga los cortes aquí, en esa área en específico. En otras palabras, estoy dirigiendo, gracias a pareo de bases específicas, en qué parte del genoma yo quiero que se haga un corte. Eso es bien específico y esa es una de las razones por las cuales CRISPR ha sido, ¿verdad?, tan impactante en términos de lo que es entonces la edición de genes. De nuevo, aquí ustedes lo ven, cómo se supone que ocurra normalmente y qué es lo que se está haciendo experimentalmente. Tenemos, de nuevo, normalmente, esto que ustedes ven aquí es la enzima Cas9, que parece como una P invertida. Tienen aquí lo que llaman el tracer DNA, que sería, o el tracer RNA, que sería entonces el RNA que estamos usando como guía para que reconozca la secuencia de DNA que yo quiero editar. O en este caso, en el caso de la bacteria, la secuencia de DNA que quiero romper. Si yo tengo DNA invasor, viene con sus dos hebras, esas dos hebras se van a separar y eso va a permitir entonces la interacción de ese guía con una de las dos hebras y la interacción de la Cas9 para entonces producir, aquí en esta área están viendo, le da un tijeretazo y produce un corte doble hebra. Una vez yo corto dos hebras, ese bacteriófago ya no puede replicarse y no voy a tener entonces infección. ¿Cómo lo usamos entonces para genome editing? Pues esencialmente hago lo mismo, sustituyan invading DNA por genomic DNA, o sea, vamos a estar buscando dentro del genoma que quiero editar. Y voy entonces a diseñar lo que sería mi CRISPR RNA sequence. Yo la diseño para que reconozca el área del genoma que yo quiero editar. Esta es mi área, está aquí. Y también diseño específicamente el tracer DNA, el RNA, que sería, fíjense que estoy diseñando esto de tal manera que todo viene junto, para que esta área me reclute la enzima y esta área me dé la especificidad de secuencia. Y la enzima va, de nuevo, a hacer un corte aquí, me va a hacer un corte doble hebra. Ok, hasta ahí
básicamente lo que estamos haciendo es dirigiendo esta enzima a un área del genoma específico donde yo quisiera hacer un corte. Pero la edición no se completa simplemente con hacer un corte. Yo necesito, de alguna manera, hacer el cambio que yo quiero hacer, ¿verdad? Porque editar implica cambiar algo. Y cortar solamente no me hace ningún efecto. Al contrario, si corto el DNA y no hago nada con él, estoy dañando el genoma. Así que, ¿qué es lo que se supone que se haga? La clave va a estar entonces en cómo la célula va a reparar ese roto que yo acabo de hacer ahí, cómo yo voy a reparar ese daño. En el caso de células mamíferas, vamos a tener dos posibles formas de reparar el daño. Y esas dos posibles formas son lo que se llama, déjenme marcar por aquí, el NHEJ, que eso lo que quiere decir es, déjenme escribirlo, eso quiere decir non-homologous end joining. Eso es un sistema de reparación bien básico en donde se unen los extremos no homólogos. No tienen que ser cromosomas homólogos, simplemente si hay una doble rotura en el DNA, un double break, un double strand break, un rompimiento de las dos hebras, vamos a pegarlas las dos, aunque no sean el mismo cromosoma. Entonces, básicamente la idea es que usted rompe primero, utilizando CRISPR, vamos a romper, hacer el corte donde yo quiero, bien específico, y se le provee adicional a todo lo que le estamos dando a la célula, le vamos a dar entonces un cassette, como un fragmento del DNA que yo quisiera insertar ahí, small insertion. Esa inserción se va a dar al azar, simplemente, ¿verdad? Porque el sistema de reparación no mira qué es lo que está pegando, lo que quiere es, vamos, esto está roto, hay que pegarlo, vamos a pegarlo. Y puede ocurrir una de dos cosas, que se inserte ese fragmentito o que perdamos un cantito de DNA en el proceso de reparación. A veces, para lograr lo que son knockouts, que lo vamos a ver después en el capítulo de sistemas animales, lo único que necesitamos es inactivar la función del gen, y si quisiéramos hacer un knockout CRISPR es bien fácil, porque simplemente rompemos, dañamos el gen, sacamos un canto y para afuera. La forma en que se hacen los knockouts tradicionalmente es diferente y mucho más trabajosa. La otra posibilidad para entonces utilizar CRISPR es usando lo que se llama HDR, lo ven aquí, HDR es Homology Repair, eso es reparación utilizando secuencias homólogas, que aquí entonces le tenemos que dar piense cómo le llaman, un Artificial Repair Template. Hacemos lo mismo primero, se rompe el DNA en el sitio en específico, pero entonces yo le tengo que proveer a la célula un cassette de reparación de ese DNA, en donde los extremos a la izquierda y a la derecha de lo que yo quiero introducir ahí, del DNA que yo quiero introducir en esa área, sea homólogo a la izquierda y derecha de donde yo creé el roto. Me explico. Si yo tengo aquí mis dos cromosomas y yo quisiera romper por aquí y meter algo ahí dentro, voy a hacer el rotito primero con CRISPR. Ah, sí, se me olvidó que esto no es la pizarra de la universidad. Voy a hacer el roto primero con CRISPR. Separo aquí. Pero entonces, para yo reparar y poder entonces colocar algo aquí dentro, le tengo que proveer un cassette o lo que es un fragmento de DNA que aquí, en esta área, vamos a decir que este es el cantito que yo quiero insertar. Y entonces, antes, aquí y aquí, tienen que ser homólogos. ¿Homólogo qué significa? Que son las mismas secuencias. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es que voy a permitir que ese sistema de reparación repare haciendo un intercambio, un swap. Lo que está aquí pasa acá, lo que está aquí pasa acá. Hacemos un swap. Y al hacer ese intercambio, ese cantito nuevo entra al genoma y lo que sale del genoma es el área donde está el roto, donde está el DNA roto. Y de esa manera hacemos lo que se llama entonces un knock-in. Se introduce una secuencia. CRISPR, de nuevo, es una técnica bien compleja, pero que la han logrado entender bastante rápido y le han sacado muchísimo el jugo.
En el 2013 de nuevo más o menos fue que por primera vez se entendió, ahí me fui, ay, esto no era, me fui a un videito. Por primera vez fue que se entendió la importancia de CRISPR y todo lo que se podía hacer con CRISPR. Déjeme volver acá, que me fui, ahí estoy. Y entonces, pues nada, imagínense, una técnica como esta, ganó el premio Nobel hace 3 años atrás, en el 2020. Fueron 2 científicas, una alemana y una de Estados Unidos, la Universidad de California en Berkeley, for the development of a method for genome editing usando CRISPR. O sea, lo que gana el premio Nobel es el método de cómo utilizar esto para edición genética. Del 2020 para acá, pues ha habido muchos cambios, o del 2013 más bien para acá, ha habido muchos cambios, muchas cosas que se han podido hacer. Este review que salió recientemente en el 2023 en Science, nada, todavía no lo he podido leer completo, pero tiene esta imagen bien chévere de que hemos logrado en los últimos 10 años, qué es lo que viene después, ¿verdad? Pues se ha logrado utilizar CRISPR para hacer knockouts, sacar genes, remover genes del genoma. Se ha utilizado por lo menos in vitro, fuera del cuerpo, para tratar enfermedades genéticas como la anemia falciforme, en que tenemos un gen dañado, un gen que produce una hemoglobina dañada. Si pudiéramos entrar y editar ese gen, arreglaríamos el problema. Así que eso es parte de lo que se está trabajando. Se ha utilizado para hacer ratones knockout. Vamos a hablar de los ratones knockout después. Se ha utilizado para modificación de cosechos. Ya hay productos en el mercado que han sido modificados con CRISPR. Hay unas setas genéticamente modificadas que se usó CRISPR para ese proceso. Se está haciendo mucho screening para ver entonces qué mejoras se pueden hacer y cómo utilizar la técnica todavía mejor. Y multiplex editing, se está trabajando a ver si se pueden editar más de un gen a la misma vez. Básicamente, ¿verdad? Hacer esto todavía más poderoso. ¿Qué queda en el futuro? Pues miren, básicamente todo lo que es a largo plazo, porque esta técnica sí funciona bien chévere, pero no hace ni 10 años que la conocemos. Así que cuando se está hablando de edición de genes, esto es un caso serio, esto es una cosa seria, en que efectos a largo plazo obviamente todavía no ha habido suficiente tiempo para nosotros poderlos ver. Se espera que se puedan empezar tratamientos, clinical trials, ¿verdad? Para tratamientos para enfermedades genéticas utilizando CRISPR, que se apruebe ya por la FDA la terapia para la anemia falciforme, porque eso está bastante adelantado, y que se aprueben terapias adicionales, que se utilice más todavía en la agricultura. Se está trabajando mucho con el delivery, porque pues parte del problema es cómo logramos que las células que queremos modificar se trague todo ese material genético. Eso no es fácil. Y de nuevo, modificaciones a lo que serían cosechas, eso está bien adelantado. CRISPR, de nuevo, tiene muchísimas aplicaciones porque todo lo que sea posibilidades de editar genomas va a ser algo bien útil. Y especialmente en el caso de CRISPR, la ventaja principal, y eso cópielo por ahí porque eso es lo que lo distingue de otras técnicas, es la especificidad. Se supone que CRISPR es una técnica sumamente específica porque estamos diseñando estos RNAs que guían la enzima directamente a donde yo quiero que vaya. Claro, como todo, pudiese haber efectos secundarios que todavía no conocemos. Entonces, nada, voy a entrar a hablar un poquito del caso en el 2018 de los CRISPR babies. Este científico de apellido He, confunde un montón leer sobre él porque hablan de he y uno se cree que están usando el pronombre he, she, y es el apellido de él. En China, él estuvo trabajando en secreto por 2 años antes de presentar sus resultados en un congreso internacional de edición de genes, de genome editing. Y estuvo trabajando en secreto por una razón muy lógica. Él estuvo haciendo unos trabajos con unos voluntarios, unas parejas voluntarias, en que el padre, en esa pareja, el posible padre de bebé, era HIV positivo. Entonces, a él se le ocurrió la brillante idea
de utilizar CRISPR para durante la fase embrionaria, utilizando fecundación in vitro, ¿verdad? Utilizando fecundación in vitro, en esa fase embrionaria, modificar genéticamente los embriones utilizando CRISPR para crearle, según él, lo que hubiese sido resistencia a infección por HIV. Eso él lo hizo. La ciencia detrás de esto no está muy clara porque nunca ha publicado cómo es que se hizo, pero según lo que se ha venteado en foros públicos, ¿verdad? Como este, lo que ellos estaban tratando de hacer era este correceptor, CCR5, aquellos que ya tomaron virología lo deben conocer. Esto es un correceptor que se usa en el proceso de infección de HIV. HIV usa los linfocitos T, utiliza los receptores CD4, pero también entonces usa un correceptor que es CCR5. Hay una población, 1% de la población a nivel mundial que tiene una mutación particular en CCR5 que los hace resistentes a infección al HIV, porque entonces no permite que el HIV se ancle bien en la célula y no puede infectar correctamente. Los 2 o 3 pacientes a nivel mundial que se han podido en cierto modo curar de HIV porque han recibido trasplantes de pacientes que tienen esta mutación. Pero este señor quería hacer la edición directamente en la fase embrionaria y según él lo hizo. Lo logró con unas parejas voluntarias, pero hay un bochinche porque pues falsificó documentos, falsificó pruebas, no tenía un modelo estadístico muy correcto. De nuevo, no se sabe exactamente qué fue lo que él hizo porque nunca ha publicado, pero según él, logró que una de las parejas que entró de voluntaria al clinical trial, a la prueba esta, tuvieran una pareja de gemelas, de niñas gemelas. Entonces, según ellos, esas parejas de niñas gemelas son modificadas por CRISPR o fueron modificadas utilizando CRISPR. ¿Qué se sabe de las niñas? Hoy en día no se sabe nada. De nuevo, según ellos, ellas están saludables, pero la preocupación, obviamente, aparte de la parte ética, que esto fue totalmente antiético. Tengo un break. ¿Qué pasó? Dos semanas, sí. No pagar el no. Puedo dar clases en la casa. No está fácil. Me perdí, ahora no sé por dónde iba. Ajá. Lo antiético que es esto. Esta persona no pidió los permisos adecuados, no cumplió con los protocolos adecuados, falsificó documentos, prometió cosas a los papás de estas bebés que no necesariamente pudo cumplir. Y obviamente, ¿verdad? Pues hubo muchísima preocupación del efecto que iba a tener lo que hizo esta persona en investigaciones, vamos a decir, más serias. Porque genome editing es una cosa que tiene muchísimas posibilidades como herramienta de tratamiento, como herramienta de diagnóstico. Y, ¿verdad? La opinión pública a veces tiene un efecto bien grande en si las cosas pasan o no pasan. Y los científicos en general, ante la población que no es de ciencias, somos casi siempre los malos, ¿verdad? Y los locos que estamos haciendo las cosas a lo loco, y pues cuando hay una persona que cumple exactamente con ese perfil, no ayuda. Entonces, nada, este señor fue preso, estuvo 3 años preso, acaba de salir de prisión hace como un año, un par de meses, a un año atrás. Y nada, ahora mismo no se sabe nada de las niñas porque también hay la pregunta ética de qué va a pasar con estas niñas, quién las va a monitorear, si es justo o no es justo que pasen el resto de sus vidas monitoreadas, si es justo o no es justo que la gente sepa quiénes son ellas. Todo el mundo quiere saber quiénes son ellas, obviamente. Pero más allá de la parte ética hay unas preocupaciones científicas, porque el problema es que aunque CRISPR es específico, no necesariamente va a ser 100% eficiente. Se cree 2 cosas. Primero,
que posiblemente el receptor CCR5 no solamente funcione para facilitar la infección del HIV, que de hecho ningún receptor va a estar ahí para facilitar infección de un virus. Ese receptor tiene que tener otra función de defensa, otra función natural dentro del sistema inmune, y al modificarlo se la estamos quitando. Así que quizás estamos arreglando por un lado y dañando por el otro. Y el otro problema que se ha visto es que según, de nuevo, no se sabe bien qué fue lo que él hizo, pero según las explicaciones públicas que ellos han dado, aparentemente las niñas pueden tener lo que se llama mosaicos. Eso lo vamos a ver después en el capítulo de biotecnología animal. Pero básicamente, para explicarles algo así bien rapidito, si usted tiene su primera célula y esa célula empieza a pasar por divisiones celulares rápidas, si usted modifica la célula aquí, todas las demás células que surgen de esa célula tienen la modificación. El problema es que ellos no modificaron en esta etapa, ellos modificaron en esta etapa. Y no es 100% seguro que todas las células adopten la modificación. Eso va a depender de la eficiencia con la cual se logra el proceso. Entonces, si por ejemplo solamente de estas 8 células, esos 8 slices de pizza que ustedes están viendo ahí, solamente uno logró la modificación, cuando esas células produzcan el animal completo, el bebé completo, va a ser un mosaico, porque va a tener algunas células que están normales y algunas células que van a estar editadas. Su DNA va a estar editado. Para acabar de completar, cuando se hizo los análisis de secuenciación, las niñas, hubo una de ellas que básicamente no recibió nada, que su DNA no estuvo muy modificado, y la otra recibió una modificación nunca antes vista, en que le falta un fragmento bastante grande, así que no sabemos cuál va a ser el efecto a nivel funcional de esa proteína en otras cosas. En otras palabras, que se tiró demasiado alto muy rápido, sin haber visto las posibles consecuencias de una edición genética, sin haber tenido entonces la posibilidad de ver a largo plazo cuáles serían los efectos de modificaciones genéticas, ni estar totalmente seguro de que esas modificaciones fueran 100% correctas, ¿verdad? En el sitio correcto. Y pues, de más está decirle, ¿verdad? Que como todo, hay gente que está súper en contra y hay gente que está incluso a favor, porque hay quienes piensan, bueno, la tecnología está, en algún momento hay que usarla para lo que está. Si lo podemos hacer y podemos corregir, ¿por qué no hacerlo? Ustedes, yo no les digo si sí ni no, simplemente, ¿verdad? Les presento el caso y cada quien toma su decisión. Lo que sí es que en términos legales es ilegal. En términos éticos, lo que él hizo y la forma en que lo hizo es antiético. Hay una serie de regulaciones que él totalmente se saltó. Y por eso, ¿verdad? Pues fue preso. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí con los CRISPR babies y con lo que es CRISPR en general? No pretendo que ustedes entiendan al 100% cómo funciona CRISPR. Yo todavía no lo entiendo al 100% porque nunca lo he trabajado, pero digo la parte de la edición. Pero que más o menos entiendan cuál es la idea y cuáles son los pros y los contras del proceso. Cuando estemos viendo biotecnología de animales más adelante, que veamos cómo se hace una modificación genética en animales, volveremos a tomar esto un poquito, porque entonces ahí ustedes van a entender un poco mejor el asunto de las quimeras y lo que significa la modificación en una sola célula, en otras no, y cómo compara CRISPR con las modificaciones genéticas que existían antes, los métodos que existían antes. Hasta ahí entonces sería el material del examen, que sería el lunes que viene. Ese examen va a ser dijimos que era el 6 de marzo, me parece que fue, que caía. Pero entonces, como todavía nos queda tiempito, vamos, y nos queda bastante tiempito, vamos entonces a comenzar con el próximo material, que sería entonces el material de el capítulo 4. Déjenme ir al principio aquí. El capítulo 4, bueno, aquí estoy. Es un capítulo, como les mencioné al principio, cuando nos conectamos, dedicado a lo que son proteínas como producto. En otras palabras, pues podemos pensar en este capítulo como biotecnología industrial, ya que la mayor parte
de los productos biológicos a nivel industrial, pues van a ser proteínas. Ya ustedes conocen alguito porque en el capítulo de introducción pues hablamos un poco de ejemplos de proteínas como productos, pero entonces en este capítulo vamos a hablar mucho más a fondo, no de cómo producir necesariamente la proteína, sino de cómo llegamos al punto en que podamos tener una célula que exprese esa proteína y cómo vamos a analizar los productos de la célula, ¿verdad? Les puse ahí una serie de ejemplos visuales donde tienen, pues, por ejemplo, insulina, que ya usted la conoce, la hemos mencionado un montón de veces como el primer producto biológico. Tienen Epogen. Epogen viene siendo el producto que hace Johnson & Johnson en manatí y lo mismo que hace también Amgen en juncos. Y tienen pues Humira, que la hace nuestra gente de Abbott allí en Barceloneta. Así que todos estos son productos que se hacen aquí en Puerto Rico. Insulina se hace en Carolina, en Eli Lilly. Epogen se hace en juncos y en manatí. Y Humira la hacemos en Barceloneta. Así que son los productos biológicos que tenemos en el país. Le puse estas fotitos porque parte de lo que vamos a estar viendo también en este capítulo es cómo logramos este tipo de proceso a nivel escala grande, a gran escala. No es lo mismo producir un poquito de proteína en el laboratorio que, ¿verdad?, producir proteínas a nivel masivo que puedan ser utilizadas entonces como medicamentos. Y también pues no es lo mismo en términos de la asepsia y en términos de la calidad del producto. Si se fijan ahí, pues todo el mundo está con su gowning, estamos viendo unos tanques gigantescos, vamos a hablar de todos esos bioreactores y especialmente pues vamos a dedicarle bastante tiempo a lo que son los sistemas de expresión. Volvemos. ¿Por qué los sistemas de expresión? Lo que estamos tratando de hacer es expresar genes para producir el producto de ese gen, que es una proteína. Y vuelvo otra vez al dibujito clásico del gen, me produce el RNA mensajero por transcripción y eventualmente la proteína por traducción. Este es mi producto, la proteína generalmente es mi producto, y pues en términos de industria farmacéutica, industria de alimentos, etcétera, las proteínas son súper útiles. ¿Por qué? Porque como molécula biológica, como biomolécula, las proteínas son las de mayor variedad de funciones. Hay montones de cosas que podemos hacer con proteínas y por lo tanto son bien útiles para lograr cosas que queremos hacer fuera de la célula, ¿verdad? Las enzimas son súper útiles para hacer cosas a nivel in vitro, hasta para los maones. Para hacer los maones, esos todos feos wash genes, se usan enzimas. Y pues también en lo que es la industria de la medicina. Pero, ¿verdad? Para recordarles entonces por qué es que las proteínas son tan importantes, yo les puse ahí esta tablita, que esto es de un libro de biología general, bien sencillo, donde nos está dando los distintos tipos de funciones que pueden hacer las proteínas. En teoría, ¿verdad? En teoría, si hay un gen, hay una proteína. Si hay un gen, en teoría yo podría mover ese gen de sitio y poner esa proteína a que se produzca en otro tipo de organismo, en otro tipo de célula. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿Qué tipo de funciones hacen las proteínas? Pues enzimas. De nuevo, las enzimas son sumamente utilizadas en montones de distintos tipos de industrias. Los textiles, la industria de alimentos, la industria de la medicina. Vamos a tener proteínas de defensa. Los anticuerpos son, me parece, si no ha cambiado hasta ahora, el tipo de biomolécula, el producto biológico de mayor venta a nivel mundial, es lo más que hay, anticuerpos. Transporte. Tenemos cosas como, por ejemplo, la hemoglobina, y una de las cosas que vamos a ver más tarde en el capítulo de biotecnología médica es la idea de si podemos o no podemos reproducir hemoglobina artificialmente o utilizando estas técnicas para tratar de, ¿verdad?, compensar la función principal de la sangre, que es el transporte de oxígeno. Tenemos proteínas totalmente estructurales que forman fibras, proteínas para movimiento, como es la actina, la miosina, proteínas de regulación, proteínas que son
hormonas, ya usted sabe, la insulina, la eritropoyetina, montones de hormonas que van a ser proteicas y podemos entonces producirlas utilizando estas técnicas. Y proteínas hasta incluso, ¿verdad?, de almacén, que pueden almacenar metales, pueden almacenar aminoácidos, pueden almacenar calcio, etc. En otras palabras, ¿verdad?, que las proteínas hacen prácticamente todo en la célula. Y, ¿verdad?, pues, si podemos identificar el gen, en teoría podemos producir esa proteína de forma, en una industria, ¿verdad?, de forma artificial. Básicamente lo que vamos a estar viendo es cuándo se puede, cuándo no se puede, y por qué sí, por qué no, y qué sirve y qué no sirve. Porque volvemos, en teoría se supone que lo podemos hacer todo, pero no siempre sale. En el caso de las enzimas, por ejemplo, incluso sin necesidad todavía de entrar a lo que es manipulación genética, vamos a tener fuentes de enzimas bioactivas que van a estar existiendo desde hace muchos años y que se usan como fuentes de enzimas a nivel industrial. Hongos, plantas, bacterias van a ser entonces grandes productores de enzimas, fáciles de purificar en muchos casos, y enzimas con muchos usos a nivel industrial. En la inmensa mayoría, las enzimas que compramos por ahí, y usted dirá, ¿qué enzimas compramos por ahí? Sí, vayan a la farmacia y párense cerca del recetario y miren los potecitos de donde están las vitaminas, y a veces van a encontrar también potecitos de enzimas. Y esas enzimas tienen muchas funciones, por ejemplo, para ayudar en el sistema digestivo, lo que son las lactasas, lo que son las lipasas, la amilasa, todo eso se lo venden en unos potecitos y le ponen digestive aid. Y eso viene pues de plantas muchas veces o de hongos. Algunas son de bacterias, muy pocas van a ser entonces de animales. Hacer purificación de proteínas en animales es un proceso un poquito más tedioso. Usted no puede poner a crecer un animal y cortarle un cantito, como haríamos pues con una planta o incluso, ¿verdad?, una bacteria, un hongo, que podemos crecerlo en grandes cantidades. De nuevo, los principales productores van a ser hongos a nivel de industria. ¿Qué tipo de enzimas, por ejemplo, vamos a encontrar? Pues, como les mencioné, muchas de estas van a ser enzimas digestivas que se utilizan en la industria de los alimentos o incluso en la industria de la medicina. Las lactasas que digieren la lactosa en la leche, las pectinasas se usan para romper la pectina, que es uno de los componentes de la pared celular, y se usa pues para hacer jugos, jaleas, ese tipo de cosas. Lipasas para romper los lípidos. Penicilina acilasa, que sería pues para producción de penicilina. Celulasas para romper la celulosa de las plantas y poder entonces de nuevo limpiar un poquito lo que es la pared celular en jugos, en jalea. Y así por el estilo, pues vamos a tener muchas de estas que se pueden utilizar tanto en industria de alimentos como en industria médica. Entonces miren el caso de las lipasas, las proteasas, perdón, miren, hasta en los detergentes vamos a encontrar enzimas. Ustedes van a los detergentes de lavar ropa y si miran en la parte de atrás no le dice exactamente qué tiene, pero le dice enzymes en muchos de ellos. La idea es que si nosotros tenemos una mancha de comida, la enzima debería poder ayudar a degradar los componentes de esa comida. Y fíjense que tenemos, pues, por ejemplo, digestión de carne. Ustedes han visto quizás en los supermercados lo que es el meat tenderizer, el ablandador de carne. El ablandador de carne son enzimas que van a estar rompiendo las proteínas que forman la carne y por lo tanto va a estar la fibra muscular haciéndola más suave, menos densa. De nuevo, enzimas son de lo más que se utiliza. Le puse esta tablita que está enorme, grandísima y obvio, no se la tienen que aprender. Pero es para que vean, ¿verdad?, las distintas aplicaciones. Principalmente lo que quiero es marcar aquí las aplicaciones en las distintas áreas. Lo que es comida, de nuevo, ya lo hablamos. Pero tenemos pues también en lo que es baking, horneando. Animal feed, para lograr que sea más fácil de digerir el alimento de los animales. Las bebidas, los textiles. Miren, por ejemplo, aquí la celulasa se usa para ablandar el algodón y que la tela no sea tan dura.
la catalasa para el bleach termination, la casa para el bleaching, que eso es lo que hace que los maones se pongan más claritos, como si estuvieran viejos. Se usan las lipasas, por ejemplo, mírenlo por aquí, lipasa por esterification, esto se usa para hacer también combustible. Personal care, hacer hasta los maquillajes, o sea que son bien útiles las enzimas, montones de enzimas. Y las enzimas son proteínas, así que la extracción de las enzimas desde la fuente natural puede ser una alternativa, o si fuera más costo efectivo, se pudiese hacer la proteína utilizando las tecnologías de DNA recombinante, moviendo ese gen a otra fuente, ¿verdad? Para producción a gran escala de esa enzima. Ok. Por ejemplo, ¿de dónde salen las amilasas, la catalasa, la celulasa? Como les mencioné, la principal fuente van a ser hongos, y de los hongos tenemos muchos aspergillus, muchas especies de aspergillus que van a estar entonces utilizándose como fuente de estas enzimas. Aquí están viendo esta E y esta I, lo que me está diciendo es si esa enzima, la célula que la produce, el hongo que la produce, la libera al medio, si es extracelular, si la bota, o si la enzima se queda dentro de la célula, cosa que si es extracelular es más fácil, porque no hay ni siquiera que romper la célula, es cuestión de recoger el medio y a partir de ese medio de cultivo purificar. Así que, ven, de nuevo, tenemos muchos aspergillus, uno que otro penicillium, rhizopus, etc. Ok, en el caso de las bacterias, pues vamos a tener géneros de bacillus como grandes fuentes de básicamente las mismas, el mismo tipo de enzimas, y de vez en cuando, pues, E. coli. Y ustedes pensarán, pero esto es intercambiable, podemos usar enzimas de hongo, enzimas de bacterias, enzimas de planta. Esto es intercambiable. Hay que pensar en el trabajo que hace una enzima. La enzima, independientemente de si la produce un hongo, una bacteria o una persona, la enzima tiene un trabajo que hacer. Lo que es una amilasa, su trabajo es romper almidón. Realmente no importa si la enzima es de origen animal, vegetal, hongo, después que esa enzima reconozca almidón y haga el trabajo de romper ese almidón, me da lo mismo, ¿verdad? Voy a tener como quiera la misma función. Claro, después veremos a ver que hay unas especificaciones de proceso, ¿verdad? Si quiero que la enzima funcione en frío, en calor, en pH básico, pH ácido, pero en términos de la reacción, lo que yo quiero es que haga el proceso, y si lo hace no me importa si viene de hongo, bacteria, o de planta, o de animal. Y por lo tanto, ¿verdad? Si la podemos hacer en bacterias y la podemos producir en grandes cantidades en bacterias y funciona, why not? O sea, ¿por qué no? Como de nuevo les dije, una de las cosas que pudiese cambiar un poquito de dónde sacamos la enzima es para qué la vamos a usar. Entonces, pues, por ejemplo, tenemos el caso de enzimas que su pH funcional o su pH óptimo está en el área básica de la escala de pH. Y eso, pues, los podemos utilizar, pues, por ejemplo, para la industria de los textiles. O tenemos quizás enzimas que su pH óptimo está un poquito más acídico. Esas las podemos utilizar. Aquí está, pues, por ejemplo, las lactasas que se utilizan para tratar la intolerancia a la lactosa. Esas lactasas uno se las toma por boca y van a caer al estómago. Y estamos pretendiendo que esa enzima funcione en un estómago acídico. Así que no puede usar una enzima que su pH óptimo sea alcalino. Tiene que ser una enzima que su pH óptimo esté por ahí, cerca del pH acídico. Entonces ahí es que vemos el uso de entonces jugar un poquito con las especies. No todas las especies, las enzimas, aunque hagan el mismo trabajo, lo van a hacer bajo las mismas condiciones. Puede haber cambios de pH, puede haber cambios de temperatura, y lo que vamos entonces a escoger, la que haga lo que yo necesito al pH, temperatura, salinidad que yo necesito. ¿Ok? Bueno, un ejemplo, el primer ejemplo, vamos a decirlo así, de la primera enzima que se logra hacer con este proceso de tecnología de DNA recombinante, y la primera que se logra hacer a nivel comercial. Esta enzima se llama, por aquí está el nombre en inglés, se llama quimosina.
Comercialmente le llaman Renet, quizás lo han escuchado por ahí, Renet. Es una enzima que se usa para cortar la leche, para hacer queso. Naturalmente la enzima la vamos a encontrar en células de intestinos en becerros jóvenes. ¿Por qué? Porque la función natural de esta enzima es degradar las proteínas abundantes en la leche, que son las caseínas. Cuando la usamos afuera, la usamos en la cocina y echamos encima a un vasito de leche, lo que estamos logrando entonces es que fuera del cuerpo, esa leche, las caseínas se rompan. Al romperse las caseínas se coagula la leche, eso es lo que llamamos comúnmente cortar, ¿verdad? Que se corta el queso y se crea un cuajado y se crea entonces como un suerito. Lo que estamos tratando de hacer es separar lo que son las proteínas de lo que es el líquido. Entonces, pues, anteriormente la quimosina se sacaba de la fuente original, que son entonces los estómagos, los intestinos de estos animales, que de nuevo la producen porque son bebés, y los bebés son los que se alimentan principalmente de leche. Pero, ¿qué pasa? Quimosina es una proteína, así que en teoría yo puedo identificar el gen. Si se identifica el gen y ese gen yo lo aíslo, lo muevo a un vector de clonación y eventualmente lo muevo a una célula que me haga el favor de leer ese gen y producir esa proteína, yo no tengo que seguir sacrificando becerritos para conseguir lo que sería la quimosina. Y eso fue lo que se hizo. Básicamente se aisló utilizando células del intestino, se aísla el DNA y ese DNA se inserta en un plásmido. Ese plásmido eventualmente se mueve a células de levadura. Este sería aquí mi sistema de expresión. Esa levadura lee el gen de quimosina, lo transcribe y eventualmente lo traduce. Y voy a tener entonces lo mismo que se estaba produciendo en las células del intestino, pero ahora lo voy a tener producido en levadura. A partir de la levadura, entonces lo vamos a extraer, se va a purificar, y eso es lo que entonces se vende como quimosina modificada de levadura, y es lo mismo, es el equivalente a lo que sería el Renet original de vaca. ¿Ok? Vean aquí, de nuevo, vamos a aislar el RNA de la célula, se hace cDNA para entonces identificar y clonar ese fragmento, ese gen, y se introduce un vector, se introduce después a la levadura y eventualmente se produce. Y este fue el primer ingrediente recombinante que la FDA aprobó para consumo en Estados Unidos, el Renet o la quimiosina recombinante. ¿Ok? La vamos a ver después con calma. En el capítulo de biotecnología microbiana vamos a volver a hablar sobre este caso. Uno de los casos que a mí me parece más, quiero decir interesante, ¿verdad? Porque es diferente. Estamos siempre pensando en proteínas globulares, proteínas que son pequeñas, que podemos fácilmente expresar y fácilmente purificar y tener grandes cantidades. Pero, como mencioné ahorita, pues las proteínas hacen muchas cosas. Ellas no son solamente para hacer trabajos solubles por ahí, sino que vamos a tener también proteínas que son fibrosas. El caso de colágeno, por ejemplo, es un caso bien interesante porque colágeno es una proteína que vamos a tener en muchas partes de nuestro tejido conectivo. Está en la piel, está en los labios, en los tendones. Y en uno de los sitios donde vamos a ver colágeno reemplazable fácilmente, por decirlo de esa manera, es en la córnea. En la córnea del ojo, eventualmente, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo, a veces la córnea del ojo se va dañando y hay personas que, ¿verdad?, van perdiendo visión, y parte de lo que tienen que hacer, el tratamiento, es un trasplante de córnea. Yo no sé si ustedes saben, me imagino que sí, que los trasplantes de córnea se hacen, los donantes de córnea son cadáveres. Típicamente son cadáveres. Personas que ya no van a usar su córnea y la córnea está bien, se la vamos entonces a pasar a una persona que necesite ese trasplante. Pero eso produce una serie de problemas.
Obvio, primero hay que esperar a que el donante ya no necesita la córnea. Crea la posibilidad de quizás un poquito de rechazo porque estamos de una persona a otra trasplantando, no tejido, pero sí proteínas que son, ¿verdad? Que estaban dentro de una estructura ajena. Y pues es caro, el proceso es caro porque de nuevo, esa córnea se tiene que procesar inmediatamente. No se puede esperar, guardarla ahí un mes para entonces después hacer el trasplante. Colágeno es una proteína. Entonces la pregunta es, si colágeno es una proteína, ¿no puedo yo hacer colágeno recombinante? ¿No puedo yo hacer colágeno utilizando esta tecnología de identifico el gen, lo pongo en alguna célula hospedera que me haga el favor de leerlo y producirlo? Y pues la contestación es sí, se puede. Se puede y hay estudios que ya llevan unos 10, 12 años en que se ha hecho precisamente esto en pacientes que necesitaban trasplante de córnea, voluntarios obviamente, en que pues se utilizó técnicas de DNA recombinante para identificar el gen de colágeno. Se identifica el gen, ese gen se inserta en un vector, se mueve a células de levadura y me encanta porque esa levadura parece E. coli, son bacilos. Se inserta en el vector, en la levadura, y lo que se hace es que entonces las células empiezan a crecer y empiezan a producir colágeno recombinante. Ese colágeno se va entonces a colocar en un molde que tenga la forma del ojo. Ese molde de polipropileno, ¿verdad? Se va a dejar ahí que el colágeno vaya produciéndose y vaya haciendo capas, y esas capas forman una especie de córnea sintética. Esa córnea sintética puede ser entonces colocada en el ojo del paciente y está hecha a base pues de colágeno, el mismo colágeno que tendríamos naturalmente porque eso se extrae, ese DNA se extrae de células humanas. En ese primer experimento del 2010, si mal no recuerdo, ya tenían bastante éxito en un número limitado de pacientes, en que una cosa como el 90% de los pacientes habían recuperado la visión, no habían tenido rechazo a lo que es, ¿verdad? Esta córnea sintética. Y eventualmente, al ser una proteína que, ¿verdad? Que el cuerpo reconoce como simplemente una proteína, la córnea se absorbe, el mismo ojo, vamos a decir, la adopta, se queda con ella y la adopta. Y pues vamos a tener, miren aquí, esto es 2010, a resounding success, o sea, se ha logrado hacer. Y hay esta compañía que se llama Illuminex Biosciences. Ellos tienen una serie de productos ya, pero fíjense cómo ellos se presentan, que es una córnea nueva, genéticamente engineered, recombinant human collagen, que la idea es poder atacar lo que es ese shortage, esa falta de donantes de córnea en muchas partes del mundo. La meta, pues, es aumentar la posibilidad de trasplante y disminuir lo que sería ese rechazo por el sistema inmune. Vean que le dice que buscan without the need for immunosuppressive drugs, ¿verdad? No tienen que usar inmunosupresores porque usar inmunosupresores tiene otros efectos en el sistema. No solamente me va a suprimir el rechazo del trasplante, sino que va a bajar mis defensas. Y pues esto es una compañía, me parece que está en Europa ahora mismo, todavía están funcionando, así que hay futuro en esta área y es una proteína que quizás no pensamos en ella como la típica proteína de tratamiento porque es fibrosa. Y nada, les dejo aquí dos títulos de artículos. La de arriba, Liquid Cornea, Pro Regeneration Collagen Mimetics as Patches. Esto es similar, en vez de ser córneas completas, son como unos parchitos que imitan lo que sería colágeno, que se han utilizado como alternativas a trasplantes de córnea cuando hay, pues, por ejemplo, una córnea lacerada, se le pone ese parchito. Y también ha funcionado bastante bien. Y este último es del año pasado, de nuevo, demostrando que esto funciona, que hemos logrado pues hacer en clinical trials
hacer algo con esta tecnología y lograr algún tipo de recuperación de la visión utilizando colágenos recombinantes. O sea que se puede. No todo tiene que ser proteínas que sean globulares, pueden ser proteínas fibrosas también. Sin embargo, pues, no tiene que ver con lo fácil o difícil que sea. La realidad es que la inmensa mayoría de las proteínas van a ser globulares, así que muchos de los productos que tenemos biotecnológicos, de los bioproductos, van a ser proteínas globulares. Y pues nada, aquí el libro les presenta una serie de ejemplos de algunas de los productos farmacéuticos que son a base de proteínas y tienen, pues, por ejemplo, eritropoyetina, eso es lo que hace Amgen, lo que hace Janssen en Manatí, esa es la Nupogen, interleuquinas para tratamiento de cáncer, SIDA, lo que es pérdida de la médula ósea, anticuerpos monoclonales, eso están choretos, interferones, factores de coagulación, hormonas como factores de crecimiento, insulina, etcétera, y obvio vacunas, que también la inmensa mayoría de las vacunas que estamos recibiendo hoy en día, sacando fuera las de COVID, son proteínas, son antígenos proteicos que se hacen utilizando, este tipo de tecnología. ¿Ok? Bueno, vamos entonces un momentitito antes de terminar por el día de hoy a dar un brevísimo repaso de lo que es la estructura de proteínas, porque en los primeros capítulos y en este capítulo que acabamos de terminar de tecnologías de DNA recombinantes, se le da mucho énfasis al DNA. Se le da mucho énfasis a cómo podemos manipular el DNA, cómo podemos estudiar el DNA. Y sí, claro, es importantísimo porque el DNA tiene las instrucciones, pero tenemos que recordar que quien hace el trabajo principalmente son las proteínas. Y una de las cosas que se repite y se repite y se repite cuando hablamos de proteínas es que estructura es igual a función, ¿verdad? Estructura es igual a función. Si pierdo la estructura, pierdo la función. Por lo tanto, estamos pensando constantemente en cómo yo logro mover este gen de esta célula a esta otra célula para que me haga una copia de la proteína. Fine, puede ser, más adelante lo vamos a ver, puede ser que la proteína se haga en esta otra célula, pero no sirve. Y dice, pero ¿por qué? Si estamos transcribiendo, estamos traduciendo, ¿por qué no sirve? Ah, porque quizás algo pasó que la estructura, la conformación de esa proteína no fue la correcta. Y si la conformación o la estructura no es la correcta, no hay función. Así que repasemos entonces rapidito que tenemos estructura primaria, que son la secuencia de aminoácidos. Mutaciones de la estructura primaria ya serían resultado de cambios en el DNA. O sea que ahí vemos de nuevo esa relación entre el DNA y lo que eventualmente va a ser el producto. Tenemos entonces estructura secundaria, hojas beta, hélices alfa, usted sabe ya, las conoce bastante, quiénes son ellas. Y la estructura terciaria, que va a ser entonces la combinación de todos los átomos que forman esa célula y la posición en el espacio. Y en el caso de algunas proteínas, vamos a tener entonces estructura cuaternaria siempre y cuando tengamos más de una subunidad que forme esa proteína. El caso de hemoglobina, que es el caso clásico, es una proteína con estructura cuaternaria y parte del problema de tratar de reproducir la función de hemoglobina es ese, ¿verdad? No es lo mismo producir artificialmente una proteína que es una sola cadena que tener que producir 4 cadenas y después montar la proteína, montar el muñequito. Así que hasta eso tiene que ver con qué cosas funcionan mejor y qué cosas no son tan fáciles de hacer. Ok. Y termino con esta imagen, sí, termino con esta imagen y después entramos en el detalle de qué hace cada una de estas cosas. Pero esto es algo bien importante porque aparte de pensar en estructura, y ¿verdad? Acabo de decir que quizá usted logre hacer la proteína, transcribir y traducir ese gen y la proteína está ahí, pero no sirve, no funciona. Aparte de que quizás la proteína se doble mal, puede haber otra razón, y es que las proteínas sufren lo que llamamos modificaciones post-traducción. Voy a ponerlo por aquí. Modificación post-traducción.
Y la modificación post-traducción esencialmente es cualquier cosa que yo le haga a la proteína después que sale del ribosoma. Una vez yo termino el proceso de traducción, se le pueden hacer 1000 cosas. Las proteínas son fosforiladas. Ellas pueden ser fosforiladas en uno de 3 aminoácidos. Siempre y cuando haya un hidroxilo en ese aminoácido, puedo poner un fosfato. Serina, trionina, tirosina. Las proteínas pueden ser hidroxiladas. Se le añade un grupo hidroxilo en alguno de los grupos variables. Por ejemplo, colágeno tiene prolinas hidroxiladas, lisinas hidroxiladas. Las proteínas pueden ser metiladas, pueden ser acetiladas. Esa metilación puede ocurrir en lisinas, argininas, y igualmente la acetilación puede ocurrir en lisina, arginina, y tiene un efecto en cómo funciona la proteína. Proteínas como los anticuerpos requieren la formación de puentes de disulfuro. Esos puentes de disulfuro, la proteína no nace con ellos, sino que eso es parte de la estructura terciaria que se forma después de que la proteína ha salido del ribosoma. Algunas proteínas tienen que ser modificadas por la adición de un lípido, y dejé para lo último esta porque es la que más vamos a discutir, y es la glucosilación. ¿Qué es eso? La adición de grupos o azúcares, ya sea en nitrógenos o en oxígenos en ciertos aminoácidos, lo que llamamos N-glycosylation o glycosylation. Y en el caso de esta clase de nosotros nos interesa mucho la glucosilación porque muchas de las proteínas, como los anticuerpos y algunas de las proteínas funcionales que vamos a estar trabajando, para poder hacer su trabajo requieren ser glucosiladas. Entonces, si el sistema que estamos usando, la célula que estamos usando para producir mi proteína no sabe glucosilar, tenemos problemas. De la misma manera que si ese sistema no sabe hacer puentes de disulfuro, tenemos problemas. Y parte de lo que vamos a estar viendo entonces el miércoles, cuando retomemos la clase, va a ser entonces qué opciones tenemos, o sea, cuáles son nuestros posibles sistemas de expresión y cómo ellos se comportan con respecto a lo que es si saben doblar la proteína, si saben modificarla correctamente, y por lo tanto si puedo o no puedo usar ese sistema para hacer mi proteína fuera del sistema original. ¿Ok? Vamos a dejarlo entonces hasta ahí por hoy. Ya en la clase próxima vamos a hablar otra vez un poquito más sobre glucosilación, dónde ocurre esto en las células, y de nuevo quién lo hace, quién no lo hace y cuál es la consecuencia de no lograr una glucosilación correcta.